The name of this program is Fresh Bread from the Oven of God's Heart. El nombre de este programa es Pan Fresco del Horno del Corazón de Dios. And I was reminded about that when I was walking today Y el Señor me recordaba de esto cuando yo salí a caminar, because I felt like the Lord changed what He wanted me to say. porque yo sentí como Dios me cambiaba a decir algo diferente a lo que ya tenía planeado. Maybe because He wants you to hear it. Y lo más probable es porque Él quiere que tú lo escuches. Yesterday I watched the Super Bowl. Y es que ayer yo mirando el juego del Super Bowl, It's the largest sporting event in the United States. lo cual se podría decir que es el evento deportivo más grande en los Estados Unidos. Perhaps 120 million people watched. Se estima que más de 120 millones de personas ven el juego. And one of the commentators Y uno de los comentarios, is very famous as an athlete. uno de los comentaristas, mejor dicho, fue famoso como atleta. He had been in 10 Super Bowls himself. A él le tocó jugar en 10 Super Bowls. And of the 10 Super Bowls, he won 7. Y de esos 10 que le tocó jugar, ganaron 7 de ellos. But he was saying yesterday that what he remembers are not the victories, Pero él dijo algo muy interesante, que lo que se acordaba no fue necesariamente las victorias, what he remembers are when he was defeated. sino de lo que se acordaba fue cuando los derrotaban. He remembers his losses more than the wins. Decía como él recordaba más las pérdidas que ni las ganancias. In the book of Acts, the 7th chapter, Y en el libro de Hechos, capítulo 7, we read about a man named Stephen. se nos habla acerca de un hombre llamado Esteban. Stephen was a foreign Jew that was living in Jerusalem, Esteban era un judío foráneo que vivía después en Jerusalén, who believed that Jesus was his Messiah. quien creía que Jesús era el Mesías. He was a leader in the early church, De hecho, él era un líder en la iglesia primitiva and he performed many signs and wonders through the power of the Holy Spirit. e hizo grandes obras y maravillas a través del poder del Espíritu Santo. Like his master, he was persecuted by the religious leaders. Y así como a su maestro, a él también lo persiguieron los líderes religiosos. And in the 7th chapter of Acts, we see that Stephen is standing before these religious leaders, Y en el capítulo 7 de Hechos se describe cómo Esteban estaba parado frente a estos líderes religiosos and he is giving a history of the Jewish people. y él está dando un recuento de la historia de los judíos. For example, he was talking about Moses and how he killed an Egyptian. Por ejemplo, habla de Moisés y de cómo Moisés mató a un egipcio. And he went on to say that you leaders have fought the Holy Spirit and you killed the Messiah. Y luego aún prosiguió y les dijo, ustedes líderes persiguieron al Espíritu Santo y aún asesinaron al Señor Jesús. And they were so enraged by his words, Y los líderes judíos se enfurecieron por esas palabras, they dragged Stephen out of the city al punto que lo arrastraron fuera de la ciudad and they stoned him to death. y lo apedrearon a muerte, He became the first martyr for Jesus. convirtiéndose así en el primer mártir por el Señor Jesucristo. And helping them, the murderers in this process was a man named Paul. Y entre estas personas que lo asesinaron, ayudando, había alguien que se llamaba Pablo, Who was holding the coats so that they had the freedom to throw the rocks to kill Stephen. esta persona que lo sostuvo de su abrigo, de su ropa, para que lo pudieran seguir apedreando. Well, we know that Moses did kill an Egyptian when he was 40 years old. Y bueno, sí sabemos que Moisés mató a un egipcio a la edad de 40 años. This Egyptian was abusing one of the Hebrews, Ese egipcio estaba lastimando, golpeando a uno de los hebreos. and Moses killed him and then buried him in the sand and ran away from the country. Así es que Moisés lo que hizo es que lo mató, lo enterró en la arena y se escapó del país. And it's interesting to note that Moses was also the one that wrote the first 5 books of the Bible. Pero es interesante también saber que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, It's called the Pentateuch. lo que le llaman el Pentateuco. And it's also said that Moses was a friend of God's. Y también se nos dice en la palabra que Moisés era amigo de Dios. And he had a halo.
y que aún llegó a tener una aureola. Because when he was in the presence of God, it was so bright that they had to put a veil over his face. Porque se nos describe en la palabra que cuando él estaba en la presencia de Dios, su rostro brillaba tanto que le tuvieron que cubrir la cara. Oh, I found this pretty interesting for a guy who killed someone. Y a mí se me hizo muy interesante leer todas esas características para un hombre que había matado a alguien. Well, and then when you go to the middle part of the books of the Bible, Y cuando vas a la parte de en medio de los libros de la Biblia, it's some of the most beloved and quoted verses algunos de los versículos más amados y que se vuelven a hablar de ellos are found in the book of Psalms. se encuentra en el libro de Salmos, That was written mostly by King David, quien los escribió principalmente el rey David, who lusted after a beautiful woman, quien él se dejó de llevar por sus deseos carnales detrás de las mujeres, that happened to be married. al punto de llegar con esta mujer que era casada, He got her pregnant la dejó embarazada and then killed her husband. y luego hizo que mataran a su esposo. And yet the Bible says David was a man after God's own heart. Y la Biblia nos dice cómo David era un hombre conforme al corazón de Dios. So, it's pretty interesting that once again, a murderer is the one that wrote the middle part of the book of the Bible, and then a killer in the first books of the Bible. Entonces vemos que es muy interesante cómo un asesino, por así decirlo, fue quien escribió estos versículos tan bonitos en medio de la Biblia, pero también otro asesino escribió los primeros libros. And then we see the last part of the Bible Y luego- was written by Paul. Vamos a la última parte de la Biblia que la escribió Pablo. Not all of it, but he wrote 13 of the books, No escribió todo el Nuevo Testamento, pero sí 13 de los libros, the most in the Bible. pues de los más que se han escrito de la Biblia. And of course, he was the one that was responsible for Stephen's death. Pero ahora pensemos cómo él fue en parte responsable por la muerte de Esteban. And he persecuted the early church. Y de hecho él fue uno de los que persiguieron a la iglesia primitiva. And yet God used him Mas sin embargo Dios lo usó a él in powerful ways to help us learn about the new covenant. de una manera poderosa para ayudarnos a aprender del nuevo pacto. And he's the one that has taught us how our salvation comes through grace and through faith, not through the works. Y él es quien nos enseñó que la salvación viene a través de la gracia y de la fe, no a través de las obras. So we see the beginning of the Bible was written by a guy who killed somebody. The middle of the Bible is written by somebody who killed somebody. The end of the Bible is written by somebody who killed somebody. Entonces aquí vemos algo curioso, porque el principio de la Biblia se escribió por alguien que mató a otra persona. El medio de la Biblia lo escribió alguien que mató a una persona, al igual que el final de la Biblia lo escribió alguien que mató a una persona. So God is asking us today, Entonces Dios nos está haciendo una pregunta a nosotros. are you defined by your losses? ¿Será que tú también te estás dejando ser definido, definida por tus pérdidas? By the mistakes that you made? Quizá por los errores que has cometido. You know, we need to, rather than being defined by this, we need to understand Porque en vez de dejarnos ser definidos por estos errores, más bien tenemos que entender algo. that we should be defined by what Jesus did on the cross. Que lo que nos define a nosotros como personas es lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. He took our sin. Porque fue Él quien se llevó nuestro pecado. He took our penalties. Llevó las penalidades que habían en nuestras contras. And when we believe him, Y cuando creemos en Él, and when we understand that why would we want to carry our penalty? y cuando entendemos todo eso, pues ¿por qué vamos a querer seguir cargando con todas estas penas? Why not give it to him Sino más bien, ¿por qué no entregárselas a Él? and believe what he says about Y us simplemente creer en Él lo que Él dice de nosotros. instead of remembering our losses En vez de estar pensando constantemente en nuestras pérdidas. and being focused on our defeats O estar enfocados en lo que hemos fallado. and the mistakes that we all make? En todos los errores que todos hemos cometido. God can change everything Porque la verdad es que Dios puede cambiarlo todo. if we believe. Pero esto es si nosotros creemos. You know, if God can use killers to write the Bible, Entendiendo que si Dios puede usar a personas que mataron a alguien más para escribir la Biblia, he can use you. entonces también te puede usar a ti.
Do you believe it? ¿Lo puedes creer? I trust you do. Yo creo que lo puedes Our hacer. God is amazing. Dios es maravilloso. Que Dios le bendiga.